Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas noches, amigos televidentes y amigas. Hoy, en esta hora, con ustedes en su programa Trazando Camino, en donde vamos a analizar las informaciones más importantes de la semana. Haremos comentarios y tendremos un invitado VIP para que conversemos con ustedes sobre diferentes temas de la vida nacional. Pero antes de entrar con nuestro invitado, queremos hacer dos observaciones para que la gente realmente no siga en el camino de caer en el engaño de los bancos. Hemos visto cómo el Banco Peravia, en donde ya fueron detenidas 10 personas, entre ellos siempre hay un militar, porque esos señores, su depósito, sus dineros, lo utilizaban en beneficio personal. Usted deposita su dinero, ellos no le daban entrada al arca para volverla a reproducirlo en préstamo, sino lo mandaban en cuentas personales. Igualmente, hacían préstamos a funcionarios, militares y amigos, sin que el expediente tuviera ningún soporte de retorno de los recursos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir los dominicanos sobre el anzuelo de un mayor porcentaje? Nosotros, nuestros recursos, a veces nuestro trabajo, nuestra venta de un inmobiliario, todo nuestro sudor los ponemos en manos de este tipo de personas. Y en definitiva, los intereses que usted acumula se pierden con su capital. Hagamos conciencia, no sigamos como los indios, dejándonos engañar con espejitos. Hay bancos sólidos, fuertes, pero no nos llevemos de un interés alto a un riesgo mayor. Sus recursos tiene usted que saber guardarlo. Y usted sabe cómo usted lo asegura, teniéndolo un banco seguro. Igualmente, queremos hablar sobre la violencia. Señores, los padres no tenemos descanso. Hemos visto cómo dos prominentes jóvenes en Santiago, uno en San Cristóbal, para robarle un celular dentro de una vivienda, un próspero pelotero, un próspero joven, con todo un porvenir por delante, unos delincuentes, unos sin conciencia, entran y lo matan. Pero lo grande es que esas lacras que viven azotando, que viven quitando vida útil para la sociedad, a poco tiempo vuelven a estar en la calle. Y aquí hay una contradicción permanente que no se ponen de acuerdo. ¿Es la justicia o la policía? Viven culpándose, pero no buscan la solución. Vimos ese próspero joven de 23 años en Santiago, ingeniero, recién graduado, que por un celular también lo mata. ¿Y dónde está la política realmente de apoyo de los barrios seguros? ¿Y dónde están los Harley Davidson? ¿Dónde están los miles y miles de millones que han sido invertidos en armas, en nuevos agentes, en vehículos? Pero la delincuencia sigue creciendo. Tenemos que ponernos de acuerdo todos en una política en bienestar de la ciudad ciudadana.
Esto no es de partido político, esto no es de un sector de la sociedad, porque a todos nos ha tocado, desde el más alto de la sociedad hasta más humilde, todos tenemos un atraco, un robo y en gran parte un familiar que nos lo ha quitado la delincuencia. Tiene que haber realmente la sociedad apoderarse y juntos luchar. No puede ser solamente algo que la gente pensemos que es las autoridades. Tenemos todo que hacer una cruzada, hacer un trabajo, hacer organizarnos en los barrios para que nuestros jóvenes puedan caminar por la calle sin que los padres no podamos dormir. Pero la delincuencia es a todo la índole. Pero señores, una ciudadana dominicana, no sabemos si el dinero es bien habido o mal habido. Llega al aeropuerto, sale del aeropuerto del chequeo y en la carretera 7 militares lo detienen, le registran la maleta, la atracan y le llevan 360.000 euros. ¿Usted sabe lo que es eso? Que los que están llamados a salvaguardar a los ciudadanos son los primeros que están involucrados en todo tipo de delincuencia. Y ya nosotros, los ciudadanos, no le tenemos respeto al uniforme, porque vemos que los grandes delincuentes se encubren detrás del uniforme militar. Qué pena, pero estamos perdiendo todo el respeto y nosotros tenemos que exigirle al gobierno, exigirle a autoridades que hagan un plan, que busquen la forma que le dé tranquilidad y paz a este humilde, trabajador pueblo dominicano. Nos vamos y regresamos en breve minuto con nuestro invitado especial VIP, con quien hablaremos de temas diferentes. Cuando volvamos le voy a decir de quién se trata. Inmobiliarias Alea y Domo Real Estate presentan su proyecto Residencial Jardines del Fresno. Excelente proyecto residencial diseñado con los mayores criterios de funcionalidad y confort, utilizando los más finos materiales de terminación. Amplias áreas verdes y de esparcimiento identifican nuestro proyecto, que le ofrece a nuestros adquirientes la mejor y más conveniente opción habitacional por su inversión, donde la seguridad y la privacidad han sido cuidadosamente pensadas. Ubicado en la avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental, en Santo Domingo, República Dominicana. Ofrecer una mejor calidad con la más económica inversión es el principal objetivo de nuestro proyecto. Jardines del Fresno, excelente calidad al precio que puedes pagar. En el día de hoy tenemos como invitado especial a un polifacético, con quien podemos hablar de todo porque de todo sabe. Profesor universitario, maestro de la medicina, el mejor neurocirujano, un gran dirigente deportivo y un hombre que lo que hace es trabajar el bien de la sociedad. Nos referimos al doctor José Joaquín Puello, quien estará con nosotros estos 45 minutos hablando sobre temas diferentes. Doctor, muy buenas noches aquí en su programa Trazando Camino. Buenas noches, Antonio. Indiscutiblemente con usted, cuando hablamos con los políticos, yo le pregunto, ¿cómo está su partido? A usted yo tengo que preguntarle, ¿cómo está la medicina en la República Dominicana? Bueno, mira, Antonio, nosotros en la práctica médica y sobre todo en la aplicación de políticas públicas, hemos recorrido un camino sumamente tortuoso. Para el año de 1961, cuando es ejecutado el dictador, la República Dominicana tenía hospitales y un sistema de salud
que eran mantenidos más o menos bien para la época, pero la población fue creciendo. A medida que nos fuimos introduciendo en la década del 70, aún más, hasta el día de hoy, Antonio, que la población dominicana ronda los 10 millones de personas. Entonces, la inversión en salud no ha ido de manera paralela con el crecimiento de la población y las necesidades de la población. Eso por un lado. Por otro lado, las enfermedades de alta mortalidad, Antonio, han ido creciendo. Los hábitos de la gente han ido empeorándose. De suerte y manera que ahora la gente consume una gran cantidad de azúcares, de lo que se llaman los hidratos de carbono, la gente fuma, la gente toma trago, la gente no cuida su peso, no hace ejercicio, hay más vehículos en la ciudad, han venido nuevas infecciones. Hoy día tenemos, como por ejemplo el año pasado que tuvimos la infección viral de chikungunya, o sea que paralelamente con el crecimiento de la sociedad, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros también, como otras sociedades, nos hemos ido empeorando. Pero ¿qué ocurre? Que no ha habido la inversión necesaria para uno poder afrontar los grandes retos de la sociedad dominicana. Doctor, estuve leyendo y estuve observando que menos de un 2% se invierte realmente en la salud del ciudadano de la República Dominicana. Sí, ha variado, Antonio. Ha habido años de un 1.8, ha habido años de 1.9 del Producto Interno Bruto, pero eso no es suficiente. En el área donde nosotros vivimos aquí en el Caribe, yo te pudiera comentar que, por ejemplo, Cuba anda por un 6.5%. Costa Rica, que usted no encuentra edificio, hay un 5%. Un 5%. Pero ahí usted ve una educación, un servicio, y usted no ve los lujos ni las torres que hay aquí. Vistas así las cosas, lo que habría que decirle a nuestros amigos televidentes es lo siguiente. La medicina, Antonio, es la medicina barata, la medicina que no invierte en el ser humano, es una medicina mala. Esa medicina no lleva ningún beneficio para la población, pero la medicina buena es costosa y alguien tiene que pagarla. Si a eso tú le sumas, y yo quiero decir esto con absoluta certeza, si a eso tú le sumas que no hay una universalización del Seguro Nacional de Salud, que solamente en este momento tenemos inscrito un poquito más de 4 millones de dominicanos, a pesar de que el gobierno del presidente Medina está haciendo esfuerzo para que eso se lleve a universalizar el servicio de salud y que todos los dominicanos y dominicanas podamos acceder a un servicio de calidad. Y la medicina, Antonio, para que la gente entienda cómo es la medicina bien entendida en otros países, la medicina tiene nichos. El primer nicho de la medicina se llama medicina preventiva. Si usted previene, usted probablemente se va a economizar miles de millones de pesos. Te voy a poner un ejemplo. Si un niño no se vacuna contra el polio y se afecta de la poliomielitis y queda paralítico, recuperarlo va a conllevar 12 años y $350,000. Pero si ese niño se vacuna, nos vamos a evitar el conflicto personal de un inválido en una casa, más el costo de rehabilitar a ese niño. ¿Tú sabes cuánto cuesta la vacuna de polio? 6 centavos de dólar. Entonces estamos hablando de que la prevención en una sociedad cualquiera es clave. Por eso es que la medicina de atención primaria, que por cierto está contemplada en la ley de salud, por ahí es lo que nosotros tenemos que andar. El primer nicho importante para nosotros los dominicanos y dominicanas es tener un servicio adecuado de atención primaria. ¿Qué significa eso para que la gente lo entienda? Donde los niños vayan a vacunarse, donde se les cure una diarrea, donde a la mujer se le cuide el periodo del embarazo, donde esa mujer, cuidado el periodo de embarazo, puede llegar a un parto normal.
una pequeña clínica de atención primaria donde va una pequeña herida, donde se le toma la presión a un paciente, donde se le educa para que no fume, para que coma sano, para que haga ejercicio, etc. Los países como Italia, como Alemania, como Japón, como Inglaterra, España, que tienen los centros de atención primaria, la medicina de ellos es menos costosa, porque ese es el primer nicho que nosotros debemos acceder para tener una sociedad más o menos sana. Pero doctor, usted ha mencionado gente que son los que componen el G7, Sí. esos grupos que son grandes países desarrollados en todas las áreas y tienen todo tipo de prevención. Sin embargo, doctor, hay 10 enfermedades que han venido creciendo. Y a nosotros nos llama la atención como la farsemia, la diabetes, la taquicardia o los problemas de expresiones. Sí. Igualmente, tener que dializar a la persona es creciente. Usted oye la medicina, usted oye la radio, usted ve que la gente vive creciendo con esa enfermedad. ¿A qué se debe que la población está tan promiscua a caer en una de esas 10 enfermedades? Pero que estas son fundamentales en el mayor número de mortalidad. Mira, Antonio, no, las enfermedades no han crecido. Epidemiológicamente, el mundo sigue enfrentando el mismo número de enfermedades. Lo que ha pasado, bueno, exceptuando el SIDA, ¿no?, que es una enfermedad que, aunque estaba en África, que estaba escondida, sobre todo en los chimpancés en África, sin embargo, vino como un boom negativo ante la sociedad, pero ese es otro tema. Las enfermedades han sido las mismas. Lo que ocurre es que los hábitos de la gente han cambiado. Por ejemplo, en la República Dominicana, la tercera causa de muerte son los accidentes de tránsito, porque ya todo el mundo quiere tener o un motor o un carro, que por cierto, yo comentaba en estos días que fui a San Juan de la Maguana, mi pueblo, yo no vi un burro. Y los Oye, padres, Antonio, ya no existe burro. Y los padres, o sea, cuando el niño se quema, le regalan un carro. Exactamente. A un muchacho sin conciencia. Entonces todo el mundo anda en un motor, no se respetan las leyes de tránsito. Ha sido que uno respeta a la gente que anda ganándose la vida detrás de un volante en un motor, pero por Dios, deberían haber leyes, cumplir las leyes, que la gente de la Policía Nacional, la gente de AMET, hagan un trabajo todavía más eficiente para controlar la cantidad de violaciones que existen con las leyes de tránsito. Mira, yo trabajo en el Hospital Aybar, ¿verdad? En un día cualquiera, ahí debe haber, no quiero ser exagerado, 5.000 violaciones a las leyes de tránsito. En ese pedacito de la Federico Velázquez, con la Yolanda Guzmán, la Barney Morgan, etcétera. Lo que quiere decir que el control del tránsito no está siendo ejecutado. Pero no vaya tú más lejos. Escoge la ruta, Antonio, que va entre el peaje de las Américas hasta pasado Boca Chica. Y eso es una verdadera desgracia. Todos los días, me dicen los colegas médicos del Darío Contreras, llega un muerto de esa zona. Y la entrada de Bonao, yo no sé por qué siempre hay tanto muertos. Porque no hay control, Antonio, porque no hay control. Entonces se ha convertido algo que es bueno, que la gente ande en un vehículo, que vaya a su trabajo, que lleve sus hijos a la escuela. Óyeme, eso se ha convertido en una epidemia, y una epidemia de muerte. Entonces no hay ninguna duda de que todo eso en nuestra sociedad ha impactado. Ahora bien, tú preguntabas qué ha pasado con las enfermedades. Yo te voy a decir, los métodos diagnósticos han aumentado, son mejores. Ahora cualquiera compra un aparatico para tomarse la presión, cualquiera compra un glucómetro para tú medirte el azúcar en el dedo índice de tu mano izquierda. Pero no solamente eso, la gente tiene entonces acceso a las redes sociales. La gente entra al internet, averigua qué es la anemia falciforme, qué es el lupus, qué produce cuál es el virus de la chikungunya. Entonces, desde ese punto de vista, el mundo dominicano ha accedido, ha entrado en una etapa de conocer de enfermedades que anteriormente no las podía leer, y era como un gran secreto entre los pocos médicos que podían visitar. Entonces, de eso se trata, Antonio, pero las enfermedades siguen siendo las mismas. Y qué raro que enfermedades que creíamos controladas, yo no sé si la gente lo sabe, han vuelto. Volvió la tuberculosis,
ha vuelto la tuberculosis, porque si tú no tienes los centros de atención primaria donde tú le hagas una simple radiografía de tórax a un ser humano, donde tú le pongas la vacuna contra la tuberculosis vuelve. Hoy me comentaba, en apenas unas horas, me comentaba un compañero de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía, me comentaba esta mañana que han detectado unos casos de polio, 11 o 12 casos de polio. ¿Y usted cree que es posible que en el año 2015, como estamos, haya un padre o una madre, óyeme Antonio, que no lleve su hijo a vacunar contra el polio, que de hecho ni siquiera es una vacuna como la gente lo entiende, es una inyección, es una gotica que le ponen debajo de la lengua. Y eso te evita que un niño entre en un estado de parálisis por el resto de su vida. Doctor, hablemos un poco de Secanó. La gente oye Secanó en la prensa. ¿Qué es Secanó? Mira, qué bueno que tú me preguntas, porque como te dije lo que había con los centros de atención primaria, que por cierto, Antonio, quizás aprovechar este espacio tuyo para desde aquí enviarle un consejo al presidente de la República, un consejo bueno. Lo ideal sería que en cada municipio de la República Dominicana hubiese un centro de atención primaria, en cada municipio. El día que un presidente de la República haga eso, pasará a la historia como el mejor presidente que hayamos tenido, porque eso va a significar que tú vas a poder controlar de manera muy efectiva, ¿no?, el desarrollo de los seres humanos desde el punto de vista de la salud en cada una de las comunidades del país. Y para la gente que cree que eso cuesta dinero, no. Un centro de atención primaria pudiera tener el tamaño de este estudio, con 2 médicos, un internista o 3 médicos, un internista, un pediatra y un ginecobstetra. Es todo lo que se necesita. Y si no queremos utilizar especialistas, entonces pudiéramos utilizar un médico familiar que conoce de las 3 especialidades y le puede curar la diarrea a un niño, le puede hacer un tacto vaginal a una mujer que está embarazada, le puede cuidar el embarazo a una mujer embarazada, puede detectar una neumonía, puede detectar una apendicitis. Entonces, el día que esa política pública se ejerza, yo estoy seguro, Antonio, que la salud de la República Dominicana dará un salto cualitativo. Cuando tú mencionas Secanó, yo me gustaría que la gente entendiera de los nichos en medicina. Ya hablé del nicho de atención primaria, ¿no? El segundo nicho de la medicina se llama hospital de segundo nivel. Vamos a ver, el Morgan, Darío Contreras, el Cabral Ibáez en Santiago, el Hospital de La Vega, el de San Juan de la Maguana. Esos hospitales son de segundo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Marcelino Vega no está ahí. Sí, que ahí se puede hacer cirugía de abdomen, se puede poner un tubo en el pecho, se puede tratar la fractura de un hueso, una herida cualquiera, un trauma en el cráneo que no requiera cirugía de mucha envergadura, el comienzo de un infarto cardíaco, la complicación de un embarazo o de un parto que nosotros llamamos en medicina parto distóxico, esos partos que son anormales, que el niño viene, en vez de venir de cabeza, viene con los pies por delante o con los brazos por delante, etc. Entonces, los hospitales de segundo nivel son los hospitales que tú ves en todo el plano nacional. Y finalmente tenemos, es el tercer nicho de la medicina, el hospital como Secanó, que es un hospital de alta tecnología. Ese hospital, Antonio, lo que trata es de resolver los problemas que tienen que ver con las enfermedades que hoy le llamamos enfermedades catastróficas o enfermedades de alto costo. Y eso es lo que hace Secanó, que es un hospital súper especializado en aquellas enfermedades sumamente costosas, que si tú quieres en el próximo bloque hablamos un poquito de esas enfermedades. Volvemos entre breves minutos, vamos a seguir conversando con nuestro invitado de hoy,
el doctor José Joaquín Puello, quien nos trae interesantes informaciones, nos está dando realmente una consulta popular para que nosotros los ciudadanos podamos evitar tantas enfermedades que las provocamos nosotros por no tener conocimiento de la misma. Volvemos en breve instante. Inmobiliaria Salea y Domo Real Estate presentan su proyecto Residencial Jardines del Fresno. Excelente proyecto residencial diseñado con los mayores criterios de funcionalidad y confort, utilizando los más finos materiales de terminación. Amplias áreas verdes y de esparcimiento identifican nuestro proyecto, que le ofrece a nuestros adquirientes la mejor y más conveniente opción habitacional por su inversión, donde la seguridad y la privacidad han sido cuidadosamente pensadas. Ubicado en la Avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental, en Santo Domingo, República Dominicana. Ofrecer una mejor calidad con la más económica inversión es el principal objetivo de nuestro proyecto. Jardines del Fresno, excelente calidad al precio que puedes pagar. Doctor Puello, continuamos, como dije, con su consulta popular y gratis que nos está dando a los ciudadanos. Y seguimos con Secanó. ¿Qué es Secanó? ¿Qué tipo, de una forma que más se entienda, qué tipo de enfermedades y a qué sector de la sociedad le sirve ese hospital que usted tanto esfuerzo y tanta preocupación puso para que fuera una realidad? Bueno, el hospital Secanó está situado, tú te acuerdas, en el viejo hospital Aybar, en el Morgan, parte que atrás. está siendo ya, o prácticamente ya ha sido tumbado, para darle paso a 3 grandes hospitales, con una inversión que ronda, de parte del gobierno del presidente Medina, ronda los 7.500 millones de pesos. Estamos hablando de la inversión más alta que se haya hecho en salud en los últimos años. Pero Secanó surgió hace unos 7 años. La historia es sencilla, Antonio. Cuando el presidente Balaguer toma la decisión de hacer la Plaza de la Salud, ¿no?, un grupo de médicos donde estaba el doctor Valdés, el doctor Nelson Astacio, Rubén Andújar y yo, fuimos a ver al presidente Balaguer y le solicitamos que se hiciera algo similar en un hospital del Estado, donde se pudieran tratar enfermedades de alto costo, sobre todo aquellas enfermedades que la gente que no está viendo sabe que una familia de clase media baja, y yo diría hasta una familia de clase media, que tenga un cáncer en el cerebro, que tenga una enfermedad cardíaca importante, que haya que hacerle cateterismo cardíaco, hacerle toda esa cirugía que hacemos por vía arterial, o una familia que tenga que hacerse un trasplante de riñón, o un trasplante de córnea, o que tenga que hacerse diálisis todos los días, un día sí, un día no, esa familia se arruina. De hecho, yo conozco, no te voy a decir miles, pero conozco cientos de familias que en un momento determinado que tuvieron pacientes con enfermedades de alto costo, cuando ellos trataron de invertir lo poco que tenían, se arruinaron. Pero se arruinaron, Antonio, o se han arruinado por 2 generaciones. Entonces, cuando fuimos a ver al presidente Balaguer, le comentamos todo esto y él dijo, ustedes lo que quieren es hacer una especie de Plaza de la Salud, pero para la gente que está en la zona más marginada de nuestra sociedad. Nos donó un terreno, que por cierto, Antonio, yo no sé si tú te acuerdas,
que hace muchos años, en el patio del Hospital Aybar del Morgan, yo no sé si tú te acuerdas que había un play. Sí, claro. ¿Tú llegaste a jugar claro ahí? Que sí. Yo llegué a ir a verlo. Sí. Había un play ahí detrás, muy famoso. Sí, ahí donde estaba el play, es donde entonces el presidente Balaguer dona el terreno y ahí comienza entonces a levantarse Secanot, que la sigla de Secanot es el Centro de Oftalmología, de Cirugía Cardíaca, de Neurocirugía, de Nefrología y de trasplante de órganos. Entonces se empieza a hacer, pero en eso le sobreviene ya la muerte, ya él sale de la presidencia y entonces viene el presidente Fernández. El presidente Fernández para el año 96 entonces aporta un poco más para lo que iba a ser Secanot, porque la inversión original, sobre todo en un centro de alta tecnología, iba a rondar los 1.800 millones de pesos. Durante el periodo del presidente Mejía, hubo ahí un desfase, quizás no por su culpa, probablemente los consejos que le dieron, que no eran los más adecuados, pero hubo un desfase, a pesar de que él también creyó en el proyecto. Pero fue en el otro periodo del presidente Fernández cuando realmente entonces le dan el toque final a Secanot. Bueno, desde el punto de vista del Estado. Y ahora, en la presidencia de Danilo Medina, del presidente Medina, entonces ha surgido ahora el toque final de lo que va a ser Secanot. En estos momentos que estamos hablando, me hubiera encantado traerte los videos que tenemos del hospital. Nosotros tenemos ahora ya un edificio de 5 plantas, un edificio gigantesco, donde vamos a tener cirugía de corazón abierto, donde vamos a tener neurocirugía de alta tecnología, donde vamos a tener el Centro Nacional de Trasplante, donde vamos a tener, Antonio, el Centro Nacional de lo que se llaman los accidentes cerebrovasculares. Eso quiere decir que en un momento determinado, que una de las gente que nos está viendo ahora, en su casa, vamos a suponer en Los Alcarrizos, o en San Pedro de Macorís, comienza a tener una parálisis del brazo derecho, comienza a perder el habla, ¿no? Y se nota que se está desmayando, que es el comienzo de un accidente cerebrovascular. Si ese dominicano llega a Secanot en las primeras 4 horas de que comience el accidente cerebrovascular, nosotros devolveremos a la vida normal 50% de esos pacientes, 50 de cada 100. De lo contrario, cuando se establece el accidente cerebrovascular, ya esa persona, Antonio, no vuelve a la vida normal, ya queda paralizado o sin habla. Entonces, oye de lo que yo te estoy hablando, de enfermedades de alto costo que la gente generalmente no puede solventar y que arruinan a la familia. Igualmente mi especialidad, un tumor cerebral, Antonio, en este momento, en un niño, ¿qué te digo yo? Pon tú que un niño de Neiva tenga un tumor en el cerebelo. Ese niño de Neiva, que tiene que ser operado de un tumor del cerebelo, si no viene a un centro como Secanot, se va a encontrar en serias dificultades. Y una cirugía ahora mismo de un tumor cerebeloso pudiera andar por los 400, 500 mil pesos. Y yo pregunto, ¿cuánta gente pobre de esta nación puede de la noche a la mañana sacar $500,000 de pesos del bolsillo de la noche a la mañana, de un día para otro, para operar un hijo que tenga un tumor en el cerebro? Entonces de eso se trata, que Secanot, lo quiero repetir aquí con toda claridad, es un centro público del Ministerio de Salud, y en Secanot se le da atención médica a todo el que llega allí, tenga o no tenga dinero, pero mucho ojo, con una consideración. Nosotros le damos cotizaciones a todo el que va. Tú me preguntarás, ¿para qué? ¿Para que paguen? No, es para nosotros saber cuánto nos cuesta. Y la propia Cámara de Cuentas nos ha dicho cotizaciones a todo el mundo, aunque no paguen un centavo. Y la misión de Secanot es no
permitir que un dominicano o dominicana de cualquier estatus social que llegue allí se vaya sin ser atendido. Y esa es la grandeza de un hospital del Estado, un hospital público. Y en ese sentido, yo creo, Antonio, que nosotros debemos públicamente reconocer a todos aquellos presidentes de nuestra nación que de alguna manera pusieron su granito de arena para que una institución como esa se haya situado en el plano que se ha situado en este momento, donde la reputación de Secanot es una reputación bien ganada. Te digo que yo por lo menos me siento sumamente orgulloso del personal de enfermeras, de las bioanalistas, del personal de limpieza y por supuesto de los médicos que allí trabajan, porque hay un alto sentido de responsabilidad y de compasión por el paciente que no tiene nada, y que es la mayoría, la mayor parte de nuestra nación, una nación de gente que tiene serias dificultades económicas. Entonces Secanot ha sido la respuesta que el Estado Dominicano, en estos presidentes, y ahora con el presidente Medina, se le ha dado a la población dominicana. Bueno, doctor, sobre medicina hay que hablar mucho y necesitamos muchas horas para que usted nos explique todos esos conocimientos que usted tiene y que la gente realmente no conoce, no tiene comunicación, no tiene información. La gente no sabe que Secanot quizá existe porque las instituciones encargadas de hacer que la gente conozca las bondades, pues no trabajan. Es como un secreto, Antonio. Es como un secreto. Nosotros quizás sabemos de Secanot porque somos personas que estamos muy cerca de usted. Pero hay mucha gente que no tiene una promoción, no tiene una publicidad. La gente no sabe las bondades que tiene Secanot y la misión de nosotros, la que hemos tenido que utilizarla, gracias al Señor, no para nosotros, sino para N cantidad de amigos que hemos tenido que enviárselo allá, como fue Rafael Lorenzo con un tumor, sí, entre otros, de los tantos gente que le mandamos. Sí conocemos la bondad y sí conocemos la facilidad que tiene. ¿Tú sabías, Antonio, que el nivel médico de Secanot, y aquí hay buenos hospitales, no hay ninguna duda, la Plaza de la Salud, Sedimat, Elón, el Cabral Ibáez, hay muy buenos hospitales, pero ahora mismo Secanot no tiene nada que envidiarle a ningún hospital de fuera del país, en absoluto, en lo que hacemos. En cuanto a equipo, personal médico, la tecnología que se usa, absolutamente nada que envidiarle. Bueno, doctor, hay temas importantes que tratar con usted. Como yo dije, usted es un polifacético y con usted solamente no vamos a hablar de medicina. Hay un tema de sumo interés que a todos los dominicanos hemos tenido que estar envueltos en ello, hemos tenido que opinar y vemos, como dice la Biblia, todo lo que está debajo del cielo le llega su tiempo y tiene su tiempo. Le llegó el 17 de este mes a la ley 69 sobre repatriación, que la gente dice de haitiano, y no es de haitiano, es de indocumentado de cualquier nacionalidad. Pero hemos visto cómo el gobierno ha hecho una inversión de más de 170 millones para que estos ciudadanos haitianos vayan, se regularicen, que parecen que por la cerquedad de los dominicanos, a ellos les sucedió lo de nosotros, que hay que sacar la placa de entre 4 meses y vamos el día de sacarla. Eso mismo le pasó a los haitianos. Veían que el 17, entendió que estaba muy tarde y daba pena. La fila, nosotros aquí hicimos algunos reportajes y vimos cómo esos pobres infelices, indocumentados. Pero bueno, hay unos 20,000 que se han ido voluntariamente. ¿Cómo usted considera realmente la aplicación de las repatriaciones? Vamos a hablar fundamentalmente de los... Sí, mira, es un tema controvertido, pero al mismo tiempo interesante, porque en este momento que nosotros tenemos esta ley de regularización, Antonio, todos los dominicanos sin excepción hemos sido culpables de esta situación. No le pusimos candado al robo, como lo dicen los dominicanos. Hemos puesto candado después que nos han robado. Yo soy de San Juan de la Maguana, pero oye, Antonio, yo viví con mis padres en Jimaní, en Duvergé, en Neiva. O sea, yo conozco la frontera.
Y la frontera dominico-haitiana es una frontera abierta de manera tradicional. Y pasaban los ciudadanos haitianos, han pasado de manera libre al territorio dominicano sin ningún tipo de control. Trujillo le quiso poner un poco de control, ¿no? Y finalmente la acusación, todo el mundo lo sabe, la acusación que se le hace es que en el año 37 Trujillo ocasionó una matanza en la frontera. Pero aparte de ese episodio de Trujillo, del dictador, prácticamente la frontera ha estado abierta desde 1844 y han pasado de manera libre. Además, entre 1822 y 1844 estuvieron no en la frontera, estuvieron gobernando la isla completa, sobre todo en el lado español que somos nosotros. De suerte y manera que este es un problema ancestral que nosotros ahora por primera vez estamos tratando de regularizar. Al día de hoy que estamos hablando, no ha habido una repatriación todavía. Y es como un chiste en la calle. Se habla de que estamos repatriando y sin embargo la gente, los indocumentados haitianos se están yendo de manera... Hay 20 y pico de mil que ellos mismos han tomado la decisión, sí, de irse voluntariamente. Pero también el gobierno dominicano ha dicho, nuestros gobernantes han dicho, que una vez ellos estén en territorio haitiano, muchos de ellos podrán volver si ponen en orden sus documentos y piden el visado correspondiente para poder entrar, poder pasar la frontera. No hay un país en el mundo que haya podido resolver el problema de la regularización a menos que no sea con el cumplimiento de las leyes. Entonces, de eso se trata y yo creo que en los próximos 4 o 6 meses nosotros vamos a ver todavía la campaña que se ha implementado en el extranjero contra nuestro gobierno y contra nuestro país, nosotros la vamos a ver que se va a recrudecer. Ahora bien, Antonio, habiendo dicho eso, que es la parte legal, la que todo el mundo ve, hay cosas que de alguna manera habría que darles un poquito de pensamiento. En muchos países, el ciudadano extranjero que tiene un hijo en un país extranjero, ese hijo que nace allá tiene la nacionalidad de donde nació. Entonces, ese es un tema clave. Si un ciudadano haitiano se encuentra bien documentado, legal en la República Dominicana y le nace un hijo, en República Dominicana tiene derecho, debería tener derecho a la ciudadanía dominicana. ¿Por qué te lo digo? Porque yo viví eso. Cuando yo estudiaba en Europa, uno de mis hijos nació en Inglaterra. Como yo estaba legal, mi visado de estudiante, de mi esposa de aquel momento, que en paz descanse, y ella estaba legal también, y nació ese hijo mío en Inglaterra, le tocó inmediatamente la nacionalidad británica, porque yo era una persona legalmente establecido en un país extranjero. Entonces, de alguna manera, ese es un tema que nosotros tenemos, y yo estoy seguro que el presidente Medina le habrá dado mucho pensamiento, y el propio canciller Navarro, de que de alguna manera ese es un tema que nosotros tenemos que regularizar para evitar todas esas críticas que nos están haciendo internacionalmente. Críticas destempladas. Yo a veces me río, Antonio, de la crítica de racismo. ¿Cómo tú vas a acusar a los dominicanos de racismo? O xenofóbico. Sí, cuando el 75% de nuestra población, si no es de color, tiene el color que yo tengo. Yo no soy blanco. Entonces, ¿cómo yo voy a discriminar a alguien que tiene mi propio color? Entonces, hay cosas que hay algunos insultos violentos que nos hacen, como que no se compadecen, Antonio, con lo que vive la República Dominicana. Mira, yo siempre cuento que yo salgo del país por primera vez en el año, yo nunca había visitado el extranjero, yo salí del país en el año, a finales del año 61, y fui a Túnez, precisamente con Antonio Lócuar.
Los dos éramos dirigentes estudiantiles, ya yo casi estaba graduando, Mel también, y la universidad nos manda al Congreso Internacional de los Estudiantes Revolucionarios de la época, que era una organización más o menos bajo la sombrilla de la Unión Soviética. Y vamos a Túnez. Cuando Antonio y yo llegamos a Túnez, ¿no? Antonio, desde Los Locos, un poquito quemado de piel. Profesor mío, el comentario de nosotros dos allá era darnos cuenta que en el mundo había gente que no era blanca. Perdón, habían personas de color, no negro, pero personas de color que no eran blanco puro, y para nosotros fue como una sorpresa, ¿no? Porque los muchachos de mi época, nosotros no discriminábamos por el color de las personas, y muchos de los dominicanos que viven en nuestros barrios tampoco lo hacen. Entonces, lo que ha pasado con todo esto ahora es que al tú agregar la parte de la nacionalidad haitiana, y debido al enfrentamiento que tenemos, que existe con las autoridades haitianas, algunas de ellas con pronunciamiento destemplado, como es el propio primer ministro de Haití, que parece que no logra conectar la cabeza con el cerebro con la boca, porque dice cosas que no están pasando en nuestra nación. Entonces, en vez de buscar una armonía con los gobernantes dominicanos, todos los días hay un enfrentamiento, ¿no? Simplemente para agriar la relación dominico-haitiana. Bueno, habiendo dicho eso, yo te digo lo siguiente, Antonio. La diplomacia es un arte. Es un arte. Y el arte de la diplomacia es buscar la paz. De alguna manera, yo creo que nosotros tenemos que felicitar al gobierno dominicano. Está haciendo las cosas muy detenidamente, pensándolo bien. Uno no quisiera ver, Antonio, como la noticia que vino anoche, de que en una de nuestras fronteras con Haití habían soldados haitianos de aquel lado y dominicanos del Cefrón de este lado. Yo no quisiera ver ni siquiera un tiro de una pistola de mito, porque eso comenzaría una desgracia que nadie quiere. Nadie quiere guerra con Haití. Lo que hay que buscar es en el ámbito diplomático, Antonio, de que las cosas vayan por el camino que tienen que ir, y que los ciudadanos haitianos que están cruzando de manera voluntaria, o aquellos que quieren volver para acá, ¿no?, que se regularicen. Y además, Antonio, saber que muchos de esos ciudadanos haitianos que han trabajado en nuestros campos, en nuestras construcciones, ganándose la vida honradamente, y de que de alguna manera aquellos empresarios que los contratan no deben seguirlos trayendo por la libre, sin ningún tipo de documento. También nosotros los dominicanos tenemos que poner el cascabel al gato, y que todo ciudadano extranjero que viene a trabajar aquí esté debidamente documentado. Y otra cosa te tengo que comentar. Vamos a hacer una pequeña pausa, doctor, antes de continuar con este tema tan importante y con la profundidad que usted lo está realmente exponiendo. Volvemos en breves instantes. Inmobiliaria Salea y Domo Real Estate presentan su proyecto Residencial Jardines del Fresno. Excelente proyecto residencial diseñado con los mayores criterios de funcionalidad y confort, utilizando los más finos materiales de terminación. Amplias áreas verdes y de esparcimiento identifican nuestro proyecto, que le ofrece a nuestros adquirientes la mejor y más conveniente opción habitacional por su inversión, donde la seguridad y la privacidad han sido cuidadosamente pensadas. Ubicado en la avenida República de Colombia, casi esquina Avenida Monumental, en Santo Domingo, República Dominicana. Ofrecer una mejor calidad con la más económica inversión es el principal objetivo de nuestro proyecto. Jardines del Fresno, excelente calidad al precio que puedes pagar.
Doctor, continuando con el tema, que nos hemos focalizado en dos temas de sumo interés para el país, que fue el aspecto médico, con esa exposición que usted nos hiciera sobre la dificultad y la falta de conciencia que tienen los ciudadanos y que a veces se dejan caer una enfermedad porque no tienen orientación. Y lo que tiene que ver con este tema migratorio. El presidente Danilo Medina acaba de venir de Guatemala, participó en la cumbre del SICAS. Sí. El presidente anunció que hay chantaje, que hay amenaza, y llamó inconsciente a aquello. Hay una campaña de organismo internacional. Vemos cómo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo una acusación y llamó a que se hiciera un bloqueo al turismo de República Dominicana. Hay comunicadores, hay prensa, hay ministros que se han dedicado y hay personeros dominicanos que se han unido a esa campaña para hacerle daño a la imagen, a la inversión extranjera de la República Dominicana. ¿Cómo considera usted esos pronunciamientos enérgicos que lo ha hecho en dos cumbres el presidente Danilo, pero en este aspecto en Guatemala, que planteó claro que no se va a dejar chantajear y que van a seguir aplicando la ley migratoria? ¿Cómo usted considera la participación del presidente? Bueno, Antonio, el artículo 12 o 13 de la Constitución es claro. Dice que el territorio de la República Dominicana, para la gente que nos está escuchando, es inviolable. ¿Ya? El presidente tiene que cumplir con eso. El presidente, el que sea, jura ante el pueblo dominicano en nuestras cámaras, cuando toma posesión, que va a respetar y hacer cumplir los preceptos fundamentales de la Constitución de la República. Entonces el presidente Danilo ha hecho lo que tenía que hacer. Él ha dicho que va a respetar, va a defender la soberanía de la nación, pero obviamente él lo que está haciendo es cumpliendo con la Constitución. El territorio de la República Dominicana, según nuestra Constitución, es inviolable. Eso no quiere decir, Antonio, que nosotros no estemos en el concierto de las grandes naciones que reciben inmigrantes. Y de hecho, en toda la historia de la humanidad, desde el primer año después de Cristo hasta ahora, los países que tienen vecinos en menor estatus económico, esos ciudadanos tratan de atravesar esa frontera en búsqueda de ¿qué? De una mejor vida. ¿O no es verdad que tenemos cerca de más de 500,000 de dominicanos solamente en Nueva York, que se fueron allá para buscar una mejor vida, para poder hacer crecer y desarrollar su familia? Muchos haitianos han hecho lo mismo, han venido aquí acuciados por el hambre, la miseria, las dificultades que tienen en su nación. Oye, Antonio, una nación que no ha sido capaz de proveer a sus ciudadanos, oye, Antonio, con el acta de nacimiento, con un acta de nacimiento. Entonces, eso te puede decir a ti cuál es el nivel que tiene nuestros vecinos de Haití, que uno simplemente los ve con pena. Y uno sabe que eso es una lástima. Uno no quisiera que esa nación estuviera en la situación que está, porque en la medida que Haití mejore su situación, mejoramos nosotros también. Totalmente. Entonces, en ese sentido, el gobierno dominicano yo creo que ha sido sensato. Las dos presentaciones que ha hecho el presidente Medina, tanto en La Habana como ahora en Ciudad Guatemala, yo creo que ha sido cumpliendo con lo que él juró frente a todos nosotros cuando accedió a la primera magistratura del Estado, que era proteger la inviolabilidad del territorio dominicano. Si eso ha de traerle consecuencias, yo lo que estoy seguro es que por una vez algún presidente tenía que afrontar esta situación. Lo que uno espera es que todo este terremoto, Antonio, todo este tumulto, ¿no? Todas estas cosas disonantes que hay, como la declaración exagerada del alcalde de Nueva York, porque yo quisiera saber qué tiene que ver
el turismo que viene aquí, muchos de ellos canadienses, rusos, italianos, franceses, finlandeses, dinamarqueses, etcétera. ¿Qué tiene eso que ver con que nosotros estemos regulando a los ciudadanos extranjeros que están aquí? Pero aún más, Antonio, la gente no se ha puesto a pensar que en ciertas comunidades de la República Dominicana también tenemos extranjeros que tienen que regularizarse. ¿O no es verdad que hay un sinnúmero importante de extranjeros que no son haitianos trabajando en las zonas turísticas? Bávaro, Sosúa, Boca Chica, sobre todo gente de la Europa Central, que han venido aquí como turistas y se han quedado en la República Dominicana sin tener el visado correspondiente. Entonces, ellos también tienen que regularizarse. Esto no es solamente un problema de los haitianos, es que las naciones, Antonio, tienen que hacerse respetar, naturalmente cuidando que, bueno, el derecho que tiene un ser humano a la vida, a ganarse el sustento de su familia de manera honrada. Pero eso no quiere decir que usted no tenga que regularizarse. Mira, yo pasé casi una década en Inglaterra, ¿no? Estudiando. Antonio, yo tenía cada año, yo era estudiante y además estudiante en una universidad importante. Yo tenía que ir a la policía a regularizarme todos los años, presentarme mi pasaporte, mi visado, y cuando el visado se tardaba, la policía migratoria me decía tranquilamente, si no llega su visado, usted tendrá que irse. Entonces, de eso se trata, que nosotros tenemos que copiar las cosas buenas de los países que han regularizado el estatus migratorio, porque de lo contrario, tú no sabes hasta dónde esto pudiera llegar, o sea, porque a veces es una invasión que uno no quiere, y una invasión no deseada, Antonio, trae otras cosas, y yo te voy a decir, no hay ninguna duda que con todo ese grupo de europeos que vienen aquí y de haitianos que cruzan la frontera, no todos son buenos. Hay gente que viene tras el narcotráfico, hay gente que viene tras el contrabando, hay gente que viene con la trata de blancas. O sea, estamos hablando de otros males que puede venir una inmigración no controlada y que nosotros estamos en el deber de defender la inviolabilidad de nuestro territorio. Doctor Puello, el tiempo en televisión nos dice y nos marca, lamentablemente, que tenemos que terminar con una tan importante conversación. Yo espero que usted haya conocido el camino, porque lo vamos a tener muchas veces con nosotros. Ustedes, amigos y amigas televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en su programa Trazando Camino. Que Dios los bendiga. Lo esperamos el próximo sábado.